Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, esto es Acompañando Crianzas, el programa con contenido de valor sobre salud y crianza respetuosa de la televisión pública pampeana. Durante el programa de hoy hablaremos sobre el síndrome urémico hemolítico, enfermedad que afecta principalmente a niños y niñas menores de 5 años. Hoy vamos a charlar con Antonella Rossi. Ella es técnica superior en alimentación y bromatología y le vamos a preguntar todo lo necesario acerca de esta enfermedad. Además, el espacio nutritivo y mito o verdad del día de hoy estarán relacionados con el tema central del programa. Toda la información sobre el SUB acá, en Acompañando Crianzas. Quiero que presten especial atención a la frase del día de hoy. Piensen si para ustedes es un mito o una verdad, qué es lo que saben sobre el tema o qué escucharon alguna vez. Al final del programa, la doctora Steffi nos contará todo lo necesario para que nos quedemos con herramientas valiosísimas que estoy segura que les van a servir un montón a la hora de acompañar crianzas. Si cocino bien la carne picada, los chicos la pueden comer. ¿Mito o verdad? Pensalo bien, que al final del programa lo resolvemos. Vinimos a visitar a Antonella Rossi para concientizar sobre el síndrome urémico hemolítico. ¿Nos acompañan? Antonella, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por recibirnos acá en tu espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, contanos un poquito en qué consiste tu trabajo. Bueno, mi trabajo abarca varias áreas. Me dedico como bromatóloga en varios municipios de La Pampa, como Rolón y Anchorena, Mauricio Mayer. También soy directora técnica de un chacinado de Colonia Barón, de un catering en Santa Rosa, hago asesoramiento bromatológico, registros de productos y también soy profesora en la carrera de bromatóloga que se dicta en Toay. Bien, vamos a meternos de lleno en el tema del día de hoy. Contanos qué es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que se da por consumir alimentos o agua contaminada con una bacteria que se denomina Escherichia coli, que es productora de toxina Shiga. Esta bacteria se encuentra en la superficie de la carne y se muere a una temperatura aproximadamente de entre 72 y 75 grados centígrados. Se recomienda no consumir carne picada a niños menores de 5 años porque cuando nosotros picamos la carne, la bacteria se entremezcla entre esa carne y no nos aseguramos de que esa temperatura llegue al interior de la carne. No importa si la cocinamos mucho o poco, si la carne se picó de forma casera o no, no se recomienda su consumo. Bien, muy clara tu explicación. Contanos cómo se transmite el síndrome. Bueno, este síndrome urémico se transmite, como mencioné anteriormente, por consumir un alimento contaminado. No solo es la carne picada, una forma también de transmitirlo es por contaminación cruzada, que se da cuando, por ejemplo, utilizamos las mismas tablas para cortar carne cruda y después cortamos vegetales que ya están listos para consumir. Puede ser también por el orden de la heladera, cuando tenemos carne en un recipiente que no sea hermético y por ahí derrama líquido y me contamina lo que tengo en el estante de abajo, por eso la importancia del orden de la heladera. La importancia también del lavado y sanitizado de vegetales cuando llegamos de la verdulería, porque no sabemos cómo están almacenados, por ahí andan roedores o animales domésticos. Entonces, comenzar con el hábito de llegar de la verdulería y lavar y sanitizar con solución de lavandina estos vegetales. ¿Cuál sería la manera correcta de sanitizar los vegetales? Cuando llegamos de la verdulería, desechamos las bolsas y lo primero que hacemos es lavar bajo chorro de agua fría todas las frutas y verduras para retirar, por ahí tienen suciedad de tierra y demás. Una vez que retiramos la tierra, desinfectamos la bacha con agua hirviendo.
Una vez que hacemos esto, llenamos la bacha con la ayuda de una jarra medidora para saber cuántos litros de agua tenemos y preparamos en una jeringa la cantidad de mililitros de lavandina. Es importante que la lavandina en su rótulo diga que es apta para desinfección de agua o apta para desinfección de vegetales. No sirve cualquier lavandina. La lavandina es un producto químico que si la utilizamos bien es seguro para nuestro cuerpo. Una vez que tenemos la lavandina en la jeringa, le agregamos los mililitros, colocamos los vegetales y los dejamos reposar 2 minutos. No hace falta enjuagar y se colocan en un repasador limpio para que se sequen. Una vez que están secos, se guardan en la heladera. Es importante también que la heladera esté en condiciones de higiene. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Seguimos con la entrevista a Antonella Rossi. Bien, entonces estábamos hablando un poquito sobre la prevención. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde casa para cuidarnos del síndrome? Bueno, lo importante es comprar alimentos de lugares habilitados, observar su fecha de vencimiento, consumir lácteos pasteurizados porque todavía se escucha que se consume leche recién ordeñada, eso también es altamente peligroso para el síndrome urémico. Agua segura, que sea agua potable. Bueno, prevenir la contaminación cruzada utilizando distintas tablas. En el caso de que no contemos con 2 o 3 tablas, se puede primero cortar y manipular los alimentos que ya están listos para el consumo o que se consumen crudos y después utilizarla para cortar y manipular carne cruda o pollo crudo. Qué importante, Anto, todas estas recomendaciones que nos estás dando, no solo para papás y mamás, sino para todos los cuidadores y cuidadoras en general, ¿no? Para tener en cuenta. Sí, por ahí lo que más cuesta es con los abuelos, tíos grandes, porque antes era normal consumir carne picada, era normal que llegue la leche en una botella plástica o en los jardines, que el menú sea para una fiesta, una hamburguesa, que sabemos que hasta los 5 o 7 años no se recomienda su consumo por el riesgo. Entonces es fundamental que haya información del síndrome urémico, de cómo prevenirlo, de cuidar esa parte. Anto, ¿hay algún caso que nos quieras compartir? Bueno, les voy a contar un caso que me tocó trabajarlo, que fue ni bien me recibí, que fue por un niño que consumió un lomito y bueno, al analizar toda la situación se llegó a la conclusión de que no había sido por la carne, porque la carne, tenemos un bife fino que vuelta y vuelta, la bacteria muere porque está en la superficie, sino que era por estar contaminada la lechuga y el tomate con esta bacteria. Y como la lechuga y el tomate no llega a una temperatura porque se le da una mínima cocción en el horno como para calentarlo, estaba contaminada, tenía una alta carga microbiana de esta bacteria, así que bueno, tuvo una recuperación muy lenta en Buenos Aires y demás, pero sí fue complicado. Tuvimos que analizar todas las carnicerías del lugar, saber de dónde vino la bacteria hasta que se dio de dónde había venido. Muchas gracias, Anto, por compartirnos este caso. Es muy importante para estar atentos y atentas como cuidadores y tener todas estas recomendaciones para hacer en casa. Bueno, muchas gracias a ustedes y también contarles que cuando los niños tengan algún síntoma como vómito, diarrea o diarrea con sangre, es muy importante que acudan rápidamente a un centro de salud. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias por todo tu compromiso y tu respeto. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir esta información y hay muchísima información más para compartir, para prevenir enfermedades transmitidas por alimento, que
los invito a seguir mi página de Instagram y Facebook, que es Rosy Bromatología, donde comparto información para prevenir. Bueno, qué importante todo este contenido de valor para el día a día de las familias pampeanas. Muchas gracias. Gracias. Ya sabemos qué es el SU, cómo se transmite, cómo prevenirlo y más. Ahora llega el turno de la licenciada Paula Ana, que nos contará un poco más sobre este tema. Hola, esto es Espacio Nutritivo y hoy vamos a hablar de síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad es transmitida por el consumo de alimentos o agua contaminada con una bacteria que se llama Escherichia coli. Esta bacteria está principalmente, o sea, el mayor riesgo se presenta en la carne picada porque el principal reservorio está en el ganado vacuno, o sea, en las heces. Entonces, esta bacteria contamina la superficie de las carnes durante la faena y en el caso de la carne picada, esta superficie expuesta es mayor. Por eso, cuando la cocinamos, que sabemos que la bacteria a los 70 grados muere, no podemos estar seguros de que esa temperatura se alcanzó en todo el alimento, ya que la superficie expuesta, en el caso de la carne picada, es mayor. Entonces, la recomendación es evitar la carne picada en menores de 5 años, porque la mayor cantidad de casos de SU se presenta en niños de 2 y 4 años, entre 2 y 4 años. Entonces, por ejemplo, si queremos cocinar alguna preparación que habitualmente lleva carne picada, como por ejemplo puede ser pastel de papas o albóndigas, hamburguesas, en ese caso lo que podemos hacer es cocinar el trozo entero en casa y procesarlo en casa, ya cocido, ¿sí? Tengan en cuenta que también puede haber contaminación en, bueno, como les decía, el agua o la leche sin pasteurizar, frutas y verduras. Incluso puede haber transmisión de persona a persona. Por eso es muy importante siempre lavarse muy bien las manos, obviamente después de ir al baño y manipular alimentos. Y también tengan en cuenta que puede haber contaminación cruzada en casa. Quizás hacemos una preparación que tiene carne picada porque la va a consumir los adultos de la familia. Entonces es importante también ahí cuidar las tablas, cuchillos, todo lo que usemos con la carne picada y lavarnos bien las manos durante la preparación de alimentos para que no haya contaminación cruzada con las comidas que quizás pueda llegar a consumir los niños de la familia. Un ejemplo claro de contaminación cruzada es, por ejemplo, si yo uso una tabla para cortar o preparar la carne picada, que después use esa misma tabla para cortar verduras, por ejemplo, ¿sí? Ahí está muy clara la forma en que puede suceder la contaminación cruzada. Incluso si yo manipulo la carne picada y no uso la misma tabla, pero no me lavé bien las manos, también puede haber contaminación cruzada si después manipulo verduras que va a consumir el resto de la familia. Así que bueno, tengan muy en cuenta la manipulación de los alimentos cuando está la carne picada en la cocina y vamos a hacer una preparación con ese alimento. Bueno, espero que esta información les haya servido, que les sea útil y nos vemos en el próximo programa. Que te encargues de picarla y aunque la cocines 3 horas, quédate que hoy Julie te cuenta por qué insistimos tanto en no dar carne picada antes de los 5 años. Este es un trozo de carne. La E. coli vive en la superficie de la misma. ¿Qué sucede cuando nosotros cocinamos la carne vuelta y vuelta? No hay ningún problema porque se logra llegar a una temperatura adecuada, que es aproximadamente 72 grados, donde la bacteria muere. ¿Qué sucede si yo corto la carne? Si ustedes observan, en el interior no hay bacterias, solo quedaron en la superficie. Las bacterias que solo se encontraban en el exterior murieron durante la cocción. Esta es mi carne cruda. Ahora, ¿qué pasa si la picamos? Ustedes dirán, no hay problema, total, la hice yo casera. Ahora, ¿qué pasa si cortamos la hamburguesa? Ustedes verán que
la E. coli, que antes estaba en la superficie y la habíamos matado con el calor, ahora no sucedió lo mismo. Al estar tan mezclada la bacteria con la preparación, no podríamos asegurarnos que llegue ese calor a matarla por completo, como sucedía anteriormente. El mensaje que queremos transmitir es claro: nada nos puede asegurar que la cocción de la carne picada mate esta bacteria. La única forma de prevenir el síndrome urémico hemolítico es no dando carne picada a los menores de 5 años. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Acompañando Crianzas. Con todo lo hablado durante el programa, seguramente ya sabes si la frase de hoy es un mito o una verdad. Repasemos la frase de hoy y si queda alguna duda, la doctora Estefanía Juskiewicz-Francé nos aclarará absolutamente todo. Si cocino bien la carne picada, los chicos la pueden comer. ¿Mito o verdad? Hoy el mito o verdad es: si cocino bien la carne picada, los chicos la pueden comer. Es un re mito, pero re que te mito. No la pueden comer de ninguna manera. Y les vamos a explicar por qué. Esta consulta llega un montonazo al consultorio pediátrico, en donde las familias buscan tener información de: mi mamá me dice que si lo cocina 3 horas para hacer un pastel de papa, para hacer unas empanadas, los chicos lo pueden comer. Y la respuesta es que no. Esta enfermedad es una enfermedad muy grave que sucede en la primera infancia, en los niños desde que empiezan con su alimentación complementaria hasta aproximadamente los 5 años, en donde tenemos que ofrecerle a los niños carne, pero de manera segura. No es que no pueden comer carne, tienen que comerlo, pero de una manera segura y bien, con una buena cocción, ¿sí? El hecho de ofrecerles en forma carne picada o cortada a cuchillo incluso, que es otra de las grandes dudas, la carne cortada a cuchillo cruda, pasa exactamente lo mismo que con la carne picada. Tampoco pueden comer la carne cortada a cuchillo si lo hacemos con la carne cruda y lo cortamos en ese momento. Aunque la cocinemos bien, no hay cocción que nos salve de la Escherichia coli, que es la bacteria que genera esta patología tan grave que es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una patología que los niños dejan de hacer pis. Pueden tener diarreas, pueden tener vómitos, dolor de cabeza, se suman un montón de síntomas y que hay alguna alteración. Uno se da cuenta de que esos niños no están en su perfecto estado o como lo podemos ver en casa todos los días o como están en el jardín, si alguna maestra nos está escuchando, porque esto también puede pasar que nos empecemos a pesquisar en diferentes lugares. Es de vital importancia que nosotros en casa podamos educar y acompañar a nuestros padres, a nuestros abuelos, de que los niños no pueden comer carne picada ni carne cortada a cuchillo en ninguna presentación hasta los 5 años aproximadamente. Como les decía antes, es una patología muy grave que puede llevar a ser necesario internación, transfusiones de sangre, diálisis, patologías que incluso pueden llevar a la muerte de un niño. Por eso es que nos ponemos tan estrictos con esto de la carne picada, y si conoces a alguna mamá o algún papá que te cuenta no le des carne picada, es porque toda esta información ya la tiene o la escuchó de alguien. Si alguno de estos síntomas o algo a ustedes les genera duda, consulten a las guardias pediátricas porque es importantísimo pesquisarlo desde un primer momento, donde empiezan los síntomas. Y les doy un consejo, un ejemplo de un paciente que tuve yo, paciente mío, y que me pareció importantísimo incluso traerlo para poder compartirlo con ustedes. Un niño que no come carne picada y por el hecho de usar la misma tabla
con la que cortaban la comida de sus hermanos o de los adultos de la casa, usaron la misma tabla para cortar la comida de este niño, se contagió igual del síndrome urémico hemolítico. Necesitó transfusiones, está perfecto, está en perfecto estado hoy el niño, pero fíjense cómo la contaminación cruzada también hace que aparezca la patología. Importantísimo, carne picada o cortada a cuchillo en niños, no. Y los invito a que sigan sumándose a este programa y a que si tienen alguna duda de algún mito o verdad y quieren compartirla con nosotros, bienvenido sea. Todo suma. Así que los espero para el próximo programa. Llegamos al final del programa. Quiero contarles que todo el equipo de Acompañando Crianzas está súper comprometido con los temas de salud y trabajamos día a día para acercarles a sus casas, a sus espacios de trabajo, a donde estén, información de la mano de profesionales de nuestra provincia. Si te gusta nuestro contenido y querés ser parte, seguinos en nuestro Instagram, @a.crianzas. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 9:30 horas y el viernes a las 15 por la pantalla de la televisión pública pampeana. Gracias por acompañarnos y gracias por acompañar infancias y crianzas desde el respeto y el amor. Nos despedimos con un consejo inmenso de Antonella Rossi. Hasta la próxima. Mi consejo inmenso es no ofrecerle carne picada a menores de 5 años.